Buenas tardes, amigos. Vengo de una reunión con empresarios y con unos amigos que se dedican a la empresa en Israel, que han trabajado en unas startups interesantes, que se han dado una vuelta por Madrid, y los he reunido con otros 12 empresarios españoles que tienen empresas de más de 200 trabajadores, que en este cuadro que preparamos en su día y del que os hablamos, consideramos que tras analizar aproximadamente unas 600.000 empresas españolas, llegamos a la conclusión de que las empresas mayores de 200 trabajadores tenían un riesgo de insolvencia del 29% en el tiempo que transcurrirá, lo que queda de este año y el siguiente. Empresas entre 10 y 200 trabajadores, el riesgo de insolvencia era del 27%. Y el riesgo de insolvencia en empresas de menos de 10 trabajadores, aunque parezca mentira, era muchísimo superior, muy superior. Bien, el motivo de hacer un periscope esta tarde, después de haber estado hablando esta mañana de capitalismo, poscapitalismo y neoliberalismo, como podéis imaginar, a los empresarios, cuando les hablas de neoliberalismo, de capitalismo, de poscapitalismo, es como si les hablaras de conceptos esotéricos, como si el Pablo Iglesias lo viera en una televisión y lo vieran hablando del politólogo argentino o de Gramsci, el italiano, hablando de cosas que tienen que ver muy poquito con la realidad española. Cuando les hablas de neoliberalismo, capitalismo y poscapitalismo a los empresarios, como si les hablaras de una misa gregoriana. La realidad es que les he ido contando que en el trienio 2016, 2017, 2018, seguramente el más decisivo de la historia de sus empresas y de ellos mismos, van a ver que ocurren cosas desagradables y que pueden traer graves consecuencias para ellos. Quiere decir que sus empresas pueden quebrar con relativa facilidad. Entre otras cosas, porque estamos viviendo una época postcapitalista, hoy hemos hablado mucho de ello, vosotros lo entenderéis mejor. Lo que me ha parecido injusto es estar explicándoles a los empresarios los problemas que van a tener y qué tendrían que hacer para tratar de salvar sus riquezas y no contarlo a toda la gente que sigue este periscopio, que se llama, como sabéis, Movimiento 7 Jaques, Movimiento Postcapitalista 7 Jaques, que en el fondo lo que pretende es informar sobre la desinformación financiera que existe en el mundo en estos momentos y que lógicamente no es por casualidad, sino sencillamente porque los restos, digamos, el núcleo duro del neoliberalismo intenta salvar en la medida de lo posible a sus amistades y van preparando informes que lógicamente antes o después también caen en nuestras manos y delatan que en estos momentos hay una seria preocupación en las élites mundiales por ver cómo se salvan de la quema, aunque haya que sacrificar cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa se llama nosotros. La gente que participamos en este movimiento 7 Jaques, que he empezado a pediros esta mañana que hagáis un movimiento 7 Jaques en Chile, hagáis un movimiento 7 Jaques en Argentina, hagáis otro igual en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en México, en Venezuela, en todos los países de Sudamérica, porque las cosas que ocurran en los próximos meses en Europa, en Estados Unidos, en Japón e incluso en Oriente, nos van a afectar a todos y por lo tanto es bueno que en cada país se defiendan los intereses de la gente modesta, de la clase media baja, media, incluso media light, que digo yo, media light alta, que ya prácticamente no existe, porque los otros ya se defenderán por sí solos. Estoy diciendo que a los empresarios estos les he comentado, da gusto estar con empresarios israelitas, os lo digo en serio, al igual que daba gusto en su día estar con el ministro de Finanzas de Hacienda de Israel, el que hoy es el número 2 de la Reserva Federal, Stanley Fischer, que sin embargo, siendo el número 2, es el que realmente está dirigiendo la Reserva Federal Americana.
un hombre inteligente, muy inteligente. Hay mucha gente muy inteligente en el mundo judío. Tenemos desde hace años muy buenas relaciones con ellos, porque siempre es bueno estar con gente inteligente, siempre, algo se pega. Bien, con los empresarios estos españoles con los que hemos estado, hemos hablado de que hay un movimiento, hay una serie de cambios tan importantes que los pueden coger completamente al pairo. Me refiero, lógicamente, robotización a gran escala, Big Data, teléfonos inteligentes. Estamos hablando de las nuevas monedas que pueden permitir a lo mejor salvar cosas, riquezas y muchas cosas o muchos proyectos que si no seguramente podrán correr un serio riesgo. Hablábamos de las energías verdes, de las plataformas digitales, hablamos de la tecnología 3D de la que hemos hablado estos 2 últimos días. Hemos hablado de que un país como España, con unos ministros sin pajoletera idea de lo que está pasando en el mundo en estos momentos y siempre dispuestos a sacrificar la soberanía española, al igual que nuestros banqueros, a los intereses, por ejemplo, de los alemanes, es muy preocupante. Y la verdad es que corremos serio peligro. Y por tanto, hay que seguir insistiendo en que no puede haber en España un presidente de gobierno corrupto, porque los corruptos tienen esa debilidad. Y es que están dispuestos a sacrificar todo, hasta lo que tienen los 46 millones de españoles para salvarse ellos mismos. Esto no solo pasa en España. Pasa en Italia, pasa en Grecia, pasa en Portugal, pasa en Irlanda, pasa en la misma Francia, pasa en Holanda, pasa en todos los países de la Unión Monetaria Europea. No podemos fiar de gente que no nos cuenta la verdad y por lo tanto hay que preocuparse. Decía que me parecía injusto explicar lo que ahora os voy a explicar a empresarios españoles que tienen empresas con más de 200 trabajadores, algunos de más de 3.000 trabajadores, y que la gente que todos los días estamos hablando, que estamos comentando, que hacéis comentarios vía YouTube o vía Internet, a todos estos creo que tengo la obligación de informar de lo que sabemos y lo que nos está llegando a través de informaciones interesantes del Banco Internacional de Pagos de Basilea, por descontado de la City londinense de la que os he hablado montones de veces y que debéis tratar de conocer especialmente lo que son capaces de hacer bien y mal. El Banco Internacional de Pagos de Basilea, que como os dije es un banco extraño, otro día explicaremos más esto. Estos días hemos hablado mucho de el neoliberalismo, hay vía de escape para el neoliberalismo, nada de nada, ninguna posibilidad. Y también hemos hablado mucho de por quién suenan las campanas. Hoy, digamos, un lunes de octubre, vísperas casi de la fiesta del Pilar en Zaragoza, pienso que cuando hablan de por quién suenan las campanas, tendría a lo mejor que matizar algo. Estoy convencido que las campanas están sonando por Alemania. Estoy convencido que están sonando por el neoliberalismo. Pero también estoy en estos momentos cuasi convencido de que desgraciadamente hay ya una serie de maniobras importantes que pretenden resolver de una manera muy extraña los grandes problemas del sistema monetario internacional que, como os he dicho, está completamente quebrado en estos momentos. Hemos hablado de posibles soluciones, pero nunca pensé que se pudieran buscar soluciones para unos pocos en vez de para toda la población mundial. Y por lo tanto tenemos la obligación de ir contándoos estas cosas. Solo para terminar estos cuadros y así no volver a ellos, aquí habla de cómo está la cuestión en Europa, Estados Unidos y en Japón, estancamiento declarado, claro, y aquí os comento 2 o 3 cositas que hay que saber. La economía de la información no es compatible con la economía de mercado. Era una pregunta, pero ya la podéis contestar. No son compatibles la economía de la información y la economía de mercado. No son compatibles las actuaciones que se están teniendo en estos momentos con los mercados porque prácticamente no existe el mercado libre, un libre mercado en el mercado de las bolsas, no existe un libre mercado en el mercado de la deuda, no existen las commodities ni existe ninguno de los mercados importantes del mundo neoliberal capitalista, neoliberal última fase del capitalismo.
Bien, os decía que vamos a tratar de explicaros qué coño está pasando en estos momentos y que han provocado que, tras explicárselo en una reunión, considere que también vosotros tengáis todo el derecho a conocerlo. Y tratar de transmitir lo que os decimos a todos los ciudadanos de vuestros países. O sea, cuando he dicho Chile, pues Chile, Brasil, la gente tiene que saber lo que puede pasar. Y de hecho este movimiento 7 jaques va a preparar una especie de unos sistemas de alerta para que los tengáis en cuenta, sabiendo que irán del 1 al 7 y que en la fase que hoy vamos a poner, hoy fase de alerta 1, o sea, un warning de movimiento 7 jaques, alerta 1. Podemos llegar a alerta 7. El día que llegamos a la alerta 7 quiere decir que estaremos cerca de un terremoto financiero de consecuencias muy serias para todo el mundo. Bien, los que queráis consultarnos y decirnos algo podéis llegar a nosotros a través de simplemente un correo electrónico, como puede ser el mío, con minúsculas Ángel, con G, Jimeno Marín, o sea, angeljimenomarin, @gmail.com. A través de ahí, si tenéis alguna consulta, trataremos de que el equipo que hemos creado os vaya contestando, aunque no soy yo personalmente. Pero vamos al grano de lo que estábamos hablando. Y os lo voy a contar en directo, mirando a vosotros, porque creo que es más interesante que me veáis la cara cuando estoy hablando. Estamos intentándolo y quizás lo consigamos. O no lo consigamos, sí, creo que lo conseguiremos. Es simplemente coger la otra cámara para que me recoja a mí personalmente. No me ha dado tiempo ni a cambiarme, por tanto me veréis extraño quizás. Cuando vamos con los empresarios a veces hay que ponerse corbata, por descontado, que parece un poquito más serio, aunque en realidad hoy día poco importan las cosas cuando los problemas son tan impresionantes. De lo que estábamos hablando en el fondo es de lo siguiente, y hagamos una pequeña revisión, digamos, histórica de lo que ha ido pasando a lo largo de los tiempos. Aproximadamente allá por el 1990 y tantos, hubo la primera crisis en Estados Unidos, uno de los grandes fondos, uno de los fondos de alto riesgo, que fue indudablemente sonada la crisis de ese fondo, porque sencillamente estaban metidos ahí gente muy importante de la administración de Estados Unidos en el pasado. Bien, se salvó, ese fondo pudo ser salvado prácticamente por Wall Street sin mayores problemas. La siguiente crisis fue la del 2007-2008. Ahí ya no se trató de un fondo, de una única compañía. La crisis de 2007-2008 fue una crisis generalizada de Wall Street y por lo tanto Wall Street mal se podía salvar a sí mismo. Tuvo que ser salvada por la Reserva Federal Americana y por el gobierno norteamericano, que tuvo que meter dinero a lo loco, pasando de cifras, para que nos hagamos una idea, de los activos de la Reserva Federal pasaron de la noche a la mañana de 600.000 millones de dólares a 4.200.000 millones de euros. Nada, casi nada, 7 veces más. A partir de ahí ya nunca han bajado las cifras de los activos de la Reserva Federal, todo lo contrario. En estos momentos hay un problema más serio que lo hemos comentado montones de veces y que merece la pena repetirlo. Solo, y estos son datos que nos llegan del Banco Internacional de Pago de Basilea, nos llegan de la Citi londinense y nos llega de Estados Unidos. Hay una serie de personas muy enteradas, muy honradas, muy dispuestas a que la gente sepa las cosas, con las que estamos en contacto estrecho y por lo tanto podemos facilitar esa información a prácticamente todo el mundo que tenga interés. Y al decir todo el mundo estamos hablando del mundo geográfico también. La realidad es que en estos momentos hemos dicho que los derivados, los CDS, esos instrumentos malditos, CDS, CDOs, de los que hemos hablado tanto, titulaciones que se hicieron por millones solo para cobrar honorarios, solo para que los presidentes de los grandes bancos se forraran, aunque tuvieran sus bancos completamente quebrados. Los CDOs, CDS, sin duda de ninguna clase,
han traído unos problemas al sistema monetario internacional y al sistema financiero internacional que son irresolubles a día de hoy. Y son más difíciles de resolver si piensas en todos los ciudadanos de la Tierra, si piensas en todos los países democráticos o menos democráticos de América, de Europa, de por descontado Estados Unidos, Canadá, México, Asia y fundamentalmente China, India, etcétera. También Rusia, que es un país que hay que tener en cuenta por más que los Estados Unidos estén tratando de romper las relaciones con ellos. La realidad es que hay en el mundo, que sepamos, cifras exactas no las tendremos nunca, pero contamos con que pueden haber 550 y tantos billones de 12 ceros de derivados, de los cuales en Estados Unidos hay del orden del 60%, en Alemania hay aproximadamente el 20%, pero concentrados en un solo banco, que es el Deutsche Bank, del que tantas veces os he hablado, y en el Reino Unido, en el norte de Europa, en sudeste asiático, en Asia, en el Reino Unido, con un banco como el HSBC, que no sabemos si es del Reino Unido o ya es en este momento un banco chino, vamos, un banco chino de Hong Kong por descontado. Entre todos, 500 y pico billones de euros de derivados que, como también os he contado, tienen la capacidad de explotar, por decirlo de alguna manera, y convertirse en bombas atómicas. Cuando decimos esto es por cosas tan simples, porque cuando uno es titular de un CDS, que en el fondo no es más que un instrumento financiero que procede de una titulación de otro tipo de efectos de deuda, por ejemplo, que está calificada 3A, o sea, triple A, y sin embargo no lo es, que tiene el problema, para que nos entendamos, es que el titular del CDS, esto pasó con General Motors, tuvo que ser salvada por el gobierno de los Estados Unidos, pasó con Ford, para poder evitar que los señores titulares de los CDS intentaran que General Motors quebrara, el gobierno de Estados Unidos tuvo que meter no menos de 18.000 millones de dólares en esta sociedad para que pudiera salvarse, simplemente porque los titulares de esos documentos de los CDS, los titulares lo que pretendían era que General Motors quebrara para poder cobrar ellos con unos CDS escasamente a lo mejor de 500 millones de dólares, pues tratar de cobrar a lo mejor unas cifras de 10.000 millones o cifras parecidas para que os hagáis una idea. O sea, estamos hablando de una relación de 1 a 20, de 500.000 millones a 10.000 millones. Esto es un tema muy serio, como es natural. Los 555 billones de derivados que están en poder de esos grandes bancos americanos, del Reino Unido, de Alemania, de Francia y de otros países, son verdaderas bombas explosivas y no hay posibilidad alguna en estos momentos de resolver el tema diciendo, bueno, anulemos los CDS, que los titulares de CDS no puedan cobrar. Ah, pero los titulares de CDS resulta que a veces son los mismos grandes bancos. Los titulares de los CDS son gente muy cercana a bancos importantes en los que tienen grandes cuentas y que por lo tanto cuentan con el asesoramiento de esos bancos. Y por lo tanto hay gente que ve muy bien aprovechar ese potencial explosivo para conseguir forrarse para siempre. Pero tiene también el inconveniente de que pueden caer países enteros, grandes empresas, continentes enteros, y en estos momentos todo el sistema monetario internacional. Ergo, tenemos un grave problema. Claro, nosotros, el movimiento 7J, el movimiento poscapitalista 7 jaques, en el fondo piensa en que hay que buscar una solución para todos los ciudadanos del mundo. No una solución para los banqueros, ni una solución para los titulares de fondos de cobertura, de fondos de pensiones, de fondos de capital, en el fondo para los que operan en los mercados y, como sabéis, importantes a lo largo de un mes o de un año, importantes son nada más 14, pero son gente muy importante, tan importante que se reúnen todos los meses y deciden qué subirá, qué bajará a lo largo del mes en estos tiempos en que los mercados ya no funcionan porque están completamente intervenidos. Que estén completamente intervenidos se debe, lógicamente, a que en estos momentos
la economía financiera mundial está completamente cuasi incontrolable. Y por lo tanto es muy complicado el tomar ningún tipo de decisión y menos dejar los mercados al albur, a que vayan como deben ir. Unas veces suben, otras veces bajan, dependiendo de la oferta y la demanda y dependiendo de las ganas de especular o no que tiene la gente. Bien, hay un gran problema en el mundo, haría falta 10 Keynes y nosotros, modestamente, nosotros con otros amigos de Israel, de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de América del Sur, aquellos que les gusta el mundo de las finanzas, con business school importantes que se mueven por el mundo y que tienen peso e influencia serias, tratamos de buscar soluciones para todo el mundo. No buscamos soluciones para esos 14 operadores más los 3.000, 4.000, 5.000 clientes que tienen, que realmente en estos momentos da la impresión de que han empezado una especie de conspiración para salvar sus intereses. Y no lo podemos consentir. Insisto que cuando hablamos de derivados, 555 billones de derivados en dólares, con un PIB mundial de aproximadamente 75 billones, asusta el miedo que esos derivados, si se convirtieran en un agujero ellos solos, pues, supondría para el mundo un coste de 7 veces el PIB mundial. Con todo lo grande que es esta cifra, con todo lo grande que es 7 veces el PIB mundial, que fuera un agujero de 555 billones, dentro de lo que cabe sería resoluble, dentro de lo que cabe, con muchas dificultades. Pero si los derivados os he dicho que un señor que tiene un derivado de General Motors, que ha invertido 1, puede conseguir 20, pues entonces nos estamos encontrando que esos derivados de 555 billones se pueden convertir, lógicamente, en 10.000 billones de posible agujero para la economía mundial, si no es más, porque cada derivado es un mundo, como sabéis. Hoy han dado un premio Nobel a gente que habla de teorías de contratos, pero en un mundo en que los mercados están cambiando, los mercados como tales ya prácticamente no existen, esto ha hecho el neoliberalismo, en un mundo en que la propiedad parece que difícilmente será garantizable, en un mundo en el que esto precisamente de lo que hablamos los contratos, desgraciadamente tienen muchas dudas en cuanto a interpretaciones en los próximos tiempos. Pero sin embargo, la Academia del Nobel siempre suele dar los Nobeles de la Paz a verdaderos bestias que jamás han deseado la paz y concede los premios Nobel de Economía a verdaderos cabestros que jamás de los jamases han pensado en las gentes para que lógicamente la economía sirva para eso, para que el bienestar de la gente aumente a medida que el mundo va desarrollándose y evolucionando. Bien, yo estaba hablando de estos señores diciéndoles, hemos pasado ya 2 fases, pero tenemos en este momento un agujero espectacular. No se puede salvar las cosas simplemente. Es posible que haya falta decisiones bíblicas. No hablemos de las decisiones bíblicas y vayamos más concretos, más pragmáticos, como me decía esta mañana también un amigo de Estados Unidos. Pragmáticos. ¿Qué quiere decir pragmáticos? ¿Qué coño está pasando en estos momentos? ¿Qué se está planteando? ¿Qué están tratando de preparar la gente por ahí? Porque si esto no tiene una solución sencilla, si los Estados Unidos no ven en estos momentos posibilidades de que pueda hacerse un Bretton Woods, contando en estos momentos, con India, entre otros, con China, importantísima, y con Rusia, aparte de los que ya estuvieron sentados en Bretton Woods, que por cierto no hicieron lo que quería Keynes, sino variantes de ello, y ojalá hubieran hecho lo que quería. Keynes es un economista, el mejor economista que ha habido en la historia, por muchísima diferencia, y no por las doctrinas keynesianas que han traído sus alumnos o sus discípulos. Keynes era un gran hombre porque sencillamente era capaz de ver 3 soluciones para cada problema. Bien, en el movimiento 7 Jaques tenemos un grupo de economistas importante, al menos colaboradores, o simplemente que por curiosidad e incluso por informarse de lo que hacemos, nos echan también una mano. Lo cierto es que creo que tenemos capacidad suficiente para saber lo que suponen los 555 billones de derivados y para saber lo que supone el que en un momento determinado haya gente que pretenda salvarse a costa de los demás. Puesto que las grandes decisiones de eliminar los derivados de la noche a la mañana parece imposible,
porque sería trágico. Sencillamente, todos los bancos que conocéis importantes desaparecerían prácticamente para siempre. Puesto que no se puede hacer eso, puesto que no nos queda más remedio que ir pensando soluciones antiguas, como podían ser los jubileos bíblicos, ¿os acordáis? Todas las deudas de todos con todos son perdonadas cada 50 años, que me contaban estos amigos de Israel. No ahora, sino hace ya unos cuantos miles de años. Jubileo quería decir que si uno tenía unas deudas con otro particular, esas deudas le eran condonadas a los 50 años. Si uno tenía unas deudas con una empresa, esas deudas le eran condenadas. Si una empresa tenía deudas con otra empresa, esas deudas le eran condonadas. E incluso en las relaciones de Israel con otros países de los alrededores, también por parte de Israel estaban dispuestos a que las deudas fueran condonadas. Ahora, pensar hoy que se puede condonar deuda, una deuda que ha crecido, que prácticamente se ha duplicado desde el 1008 hasta hoy, pensar que se pueden condonar deudas es una cosa complicada, por una razón muy simple, porque en realidad lo que beneficia a unos perjudica a otros, si no es generalizado. Pero claro, el que es un gran acreedor jamás estará dispuesto a consentir que se puedan condonar deudas. Cuando vemos las relaciones de los países más importantes y con más reservas del mundo en estos momentos, vemos que las medidas que le van a China bien perjudican a los países que se relacionan con China. Las medidas que le van bien a Alemania perjudican totalmente a los países del sur, como por ejemplo España, Italia, Portugal, Irlanda, incluso los países del este europeos y demás. Hay transferencias de riqueza siempre que se toman decisiones, y si hay un jubileo, con mayor motivo. Todo el mundo se opone al jubileo, pero especialmente Estados Unidos y la República Alemana. La República Alemana, que ha sido de los países que más se le ha condonado a lo largo de la historia deudas, o más quita se le ha hecho, pero sin embargo, el corazoncito de piedra alemán siempre se comporta de la misma manera. No están por la labor. Y de hecho, lo más preocupante para todos nosotros, que lo he contado muchas veces y quiero que lo tengáis en mente, a lo largo de estos 2 últimos años, no solo aquí, sino también en Estados Unidos, también en Japón, en Europa se ha legislado, cuando se pensaba en la Unión Bancaria Europea, cuando se pensaba en cómo se resolverían las crisis, cómo se producirían los rescates, en realidad se ha estado legislando contra los ciudadanos europeos. O sea, nuestros representantes, en vez de pensar en nosotros, han estado pensando en los acreedores de los ciudadanos europeos de todos y cada uno de los países. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando dicen que si un banco de un país cae, primero los accionistas tienen que correr con el gasto, después los obligacionistas, después los de deuda, o sea, junior o senior, después cuando el banco ya no da más de sí y desde luego no dispone de los 100.000 euros que pudiera tener la gente en cuenta corriente o más, o cuando el Estado ni el banco tiene capacidad alguna para devolver esos 100.000 euros, pues si solo se tiene, si en vez de 100.000 tienes 3.000 o 2.000 o 5.000 o 4.000 o 7.000 o lo que sea, estas leyes que se han elaborado en Europa pueden permitir que todos esos dineros que tenéis en cuentas corrientes y de crédito se pueden ir para Alemania, se pueden ir para Francia, sobre todo para Alemania, se puede ir para el Banco Central Europeo, porque todos nuestros bancos están quebrados y encima tienen unas deudas impresionantes con Europa, que además que desgraciadamente encima el Estado español garantiza. Con lo cual tenemos un gobierno que nos ha vendido, por decirlo de alguna manera, aprobando unas legislaciones europeas que nos pueden dejar en pelota picada, hablando en plata, porque nos pueden expoliar clarísimamente, y no solo el dinero que tengamos en cuentas corrientes y bancos, sino que pueden ir muchísimo más allá, porque en el mundo de la economía los bancos, las empresas, las particulares tienen interrelaciones. Y si un banco te ha concedido un préstamo y tú tienes unas garantías, pues el alemanito de turno que está pensando cómo nos saquea, pues puede pensar que no solo le basta lo que tenga el banco
o sea, lo que le debe el banco que se lo pague. No, lo que busca es qué activos tiene el banco que le puedan servir también. Y si por casualidad fuéramos nosotros titulares del Puerto de Barcelona, pues podrían quedarse el Puerto de Barcelona, ¿por qué no? Si tenemos relación con un banco con el que tenemos un crédito y en ese momento nos coge en medio y despistados. Se ha legislado de tal manera que se está pensando que los acreedores cobren de los deudores. Esto es así. Y por lo tanto, tener un presidente de gobierno de un partido corrupto, que desgraciadamente para más Inri hoy, en el día de hoy, ha salido en toda la prensa, sobre todo en el mundo, y por descontado en Internet porque ha corrido, pero como la pólvora. Aquí tenéis una de las barbaridades que estamos viendo estos últimos tiempos y que realmente asusta en el sentido de que tenéis aquí un documentito en el que el Partido Popular les decía a sus agrupaciones de todo el país qué tenían que hacer para que el Tribunal de Cuentas no pudiera controlar lo que se había invertido en las campañas electorales. El artículo lo encontráis en Facebook, si queréis pasáis por Ángel Gimeno Marino, lo buscáis en El Mundo, en Internet, lo tendréis también en Twitter, en 1000 sitios. Tenemos aquí 2 páginas grandiosas de cómo ha funcionado el Partido Popular en España en los últimos 30 años, pero sobre todo en los últimos. Cuando la Operación Gürtel se descubre, hay unas instrucciones de Génova a todas las agrupaciones y a todas las autonomías en las que el Partido Popular tiene representación. Hay una comunicación para que eviten que el Tribunal de Cuentas pueda considerar que se ha gastado más en la campaña electoral y que además se pregunte de dónde ha salido ese dinero para financiar la campaña electoral. Bueno, el PP lo han cogido en pelota picada. El PP, en estos momentos, en cualquier país del mundo, que cogen a un partido que además da instrucciones a todas sus agrupaciones para cómo evita el control del Tribunal de Cuentas, después de haber hecho las 1000 que ha hecho, que es conceder contratos cobrando comisiones con las que luego se pagan complementariamente las campañas electorales. Un partido que es capaz de hacer esto en España no merece sobrevivir, no puede sobrevivir. Mariano Rajoy, que es el presidente de ese partido, que conoce todo mejor que nadie, que ha visto cómo ahora tienen la Operación Gürtel a 100 y pico tíos trincaos, pero si te vas a la Operación Púnica ocurre más de lo mismo, que han ligado a partidos de todos los pelajes, porque las comisiones han ido de unos partidos a otros, porque en realidad allá donde hay un alcalde hay un posible corrupto en potencia. Pues bien, el que más sistemático lo ha hecho de todo el mundo, por mucha diferencia, incluso mucho más que el PSOE de la Expo de Sevilla o de las Olimpiadas de Barcelona, el Partido Popular ha sido 1000 veces peor todavía que el PSOE, porque también habrá que ilegalizarlo. El Partido Popular en estos momentos, con estas instrucciones, es que el fiscal general del Estado simplemente tendría que denunciar a la Sala Segunda del Supremo, a todo el Partido Popular, a la cúpula del Partido Popular y a la cúpula de todas las organizaciones territoriales, pero especialmente al que es presidente del partido y a la vez presidente en funciones del Gobierno de España. Y con eso podría bastar, con que el fiscal general presentara esa denuncia por estos conceptos que los publica El Mundo hoy, pero que hay montones de información a lo largo de los meses y años anteriores. Con esa información, la Sala Segunda del Tribunal Supremo podría juzgar perfectamente a Mariano Rajoy y a todas sus cúpulas directivas de Madrid y de todas las autonomías y ayuntamientos y diputaciones y cabildos y todo lo que queráis de España. En cualquier país del mundo el Partido Popular estaría ilegalizado, al igual que el PSOE, igual que CiU, al igual que todos los partidos que han incurrido en corruptelas de este tipo. Pues en España, por primera vez, yo espero que con estos documentos, que son flagrantemente peligrosos para el Partido Popular, hay más que suficiente, aparte de que la operación Gürtel o la operación Bárcenas o las operaciones Púnicas o las operaciones de la leche, en el fondo tienen como responsables a los presidentes de los personajes que organizaban las corruptelas. Los máximos representantes del Partido Popular en ejercicio hoy día tienen que ser, si están en la vida política como diputados,
del Congreso o senadores, o están simplemente en la Asamblea de Madrid o en el gobierno de la Comunidad de Madrid o en el ayuntamiento, donde sea, pero de toda España, la fiscal general del Supremo tendría que presentar una denuncia, pero ya acompañada, si es necesario, por los responsables de todos los partidos políticos, incluso el Partido Socialista, que en estos momentos está roto y con mayor razón para ayudar a desaparecer, el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, los partidos nacionalistas regionalistas de toda España deberían presentar una denuncia con la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo contra Mariano Rajoy y todo su equipo, contra Mariano Rajoy y todos los responsables en las autonomías que han incurrido en ese delito. Y posiblemente ya nos libraríamos del Partido Popular para siempre, y del Partido Socialista de paso, y de Convergencia y Unió, que también ha robado lo que le ha dado la gana y más, y de todos aquellos que han robado. Esto en Estados Unidos es imposible, esto es imposible en Francia, esto es imposible en el Reino Unido, es imposible en Alemania, es imposible en Suiza, es imposible en cualquier país civilizado. Si los socialistas, aparte de esto, señor Felipe González y la panda de sinvergüenzas que le rodean, insisten en colocar a el señor Mariano Rajoy de presidente del gobierno de España, es sencillamente que Felipe González se ha vuelto loco completamente y también tenemos material para procesarlo, y no porque seamos de izquierdas, de derechas, de centro o del sur funcorda, sino sencillamente porque no puede ser que un expresidente de gobierno al que le teníamos que haber juzgado y condenado ya por los crímenes de Estado, crímenes contra la humanidad de los GAL, esté todavía maniobrando y manipulando para tratar de condicionar el futuro de los españoles. Felipe González lo mejor que podría hacer es exiliarse para un país con el que no tuviéramos ningún tipo de tratado. Y si no lo hace, pues habrá que hacer lo mismo con él. Habrá que juzgarlo, pero aquí ya no será en el Tribunal Supremo, sino que será en un tribunal ordinario, porque hay motivos más que suficientes. Pero seguimos hablando de lo que quería comentaros hoy. ¿Qué se está cociendo en estos momentos? Y he dicho que iremos dando alerta 1, alerta 2, alerta 3, a medida que las cosas vayan evolucionando. Igual que en el 1990 y tantos, se salvó, digamos, un fondo de alto riesgo y simplemente lo salvó Wall Street, igual que en el 2007-2008 se salvó todo Wall Street por la Reserva Federal Americana. En estos momentos el problema que hay es que el mundo tiene que salvar los bancos centrales de todo el mundo, especialmente los más importantes, la propia Reserva Federal, el propio Banco de Inglaterra, el propio Banco Central Europeo y los bancos, digamos, que todavía las órdenes del Banco Central Europeo funcionan en Europa, pero también el Banco de Japón y ya de otra manera, porque gracias a Dios para ellos no se implicaron tan a fondo en el capitalismo o en el neoliberalismo mundial, me refiero a China, India, Rusia, etcétera. Pero entonces, si ahora ya no, los bancos centrales también están quebrados, fijaros que todos los días estamos hablando de esto, que el Deutsche Bank está quebrado y que como está quebrado el Banco Central Alemán, el Bundesbank, está quebrado también. Pero no habíamos dicho hasta ahora que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana estuvieran quebrados también. Luego, entonces, ¿qué organismo puede salvar a los bancos centrales de Occidente? Aunque en su día Keynes intuyó que había que montar algo que pudiera resolver este tipo de situaciones, lo que nos queda por ahí, por descontado, el Banco Mundial no vale para esto, pero el Fondo Monetario Internacional en principio se está contemplando como el que posiblemente pueda servir para salvar a los bancos centrales de todo el mundo. ¿Pero qué quiere decir esto? Si hasta ahora nos han empapelado con billetes de dólar, con billetes de euro, con billetes de libra, con billetes de yen, si nos han empapelado prácticamente 4 continentes, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el instrumento que hará falta para poder salvar a los bancos centrales? Pues parece ser que se les está ocurriendo que el Fondo Monetario Internacional, a través de los derechos internacionales de giro. Pero la pregunta que uno se hace a continuación, pero vamos a ver, ¿qué son estos derechos especiales de giro?
Estos derechos especiales en el fondo son documentos, o sea, no son ni siquiera billetes, son como una especie de documentos, emisiones que se hacen derechos especiales de giro que son, en el fondo, contemplan una serie de monedas que soportan esos derechos especiales de giro y que casualmente en estos momentos, desde el día 1 de octubre, ha entrado también China, como un país importantísimo, cuando se busquen soluciones para esta crisis internacional financiera. China ha entrado a formar parte del Fondo Monetario Internacional, pero no solo en esto, sino su moneda, el yuan, ha entrado a formar parte de las monedas que compondrán la cesta de monedas del Fondo Monetario Internacional. Y de hecho se ha hecho la primera emisión en derechos especiales de giro, no por mucha cantidad, pero lo suficiente como para que China entre ya en el contexto internacional decididamente como uno más, y posiblemente como un país que antes o después tendrá su moneda como la segunda o la primera, con toda seguridad. O sea, el dólar sigue siendo moneda de reserva internacional, pero tiene un problemón que la propia Reserva Federal hoy día no tiene capacidad de resolución de sus propios problemas, porque al resolver los de los demás los ha cargado ella. La Reserva Federal, al tutelar los bancos de inversión, Goldman Sachs, el Bank of America, todos los bancos importantes americanos que tienen los derivados, en el fondo, a todos los efectos, la Reserva Federal es la titular de los derivados. Estoy hablando de los CDS. Por lo tanto, estamos en un momento de la historia de la humanidad en que los propios bancos centrales están quebrados y hay que buscar algo raro para que pueda dar solución a esto. Yo no lo tengo claro que los derechos especiales de giro puedan salvar el mundo, ni muchísimo menos. Esa es precisamente la gran discusión que tenemos en estos momentos. ¿Se podría con los derechos especiales de giro hacer emisiones impresionantes para salvar a los bancos centrales de todo el mundo? En mi opinión, no, porque no es más que una escapada hacia el espacio, pero es que como una escapada galáctica. Y explicaremos esto con muchísimo más detalle en los próximos tiempos. Pero claro, si también tienen dudas con respecto a lo que pueden hacer, porque China acaba de entrar, estamos en 2016, ¿podrán aguantar esto en 2017? ¿Podrán aguantar esto hasta el 2018? Yo tengo serias dudas, muy serias dudas. Es más, creo que no lo pueden aguantar ni siquiera hasta mediados del 2018. A los empresarios amigos les he dicho que yo creo que del 1 de enero de 2018 casi es imposible que podamos llegar y que por lo tanto algo ocurrirá antes. Y el algo ocurrirá antes es lo que nos está llegando la información de que de alguna manera están dispuestos a algo que nosotros hemos discutido estos días cuando hablamos de cómo nos cargamos el neoliberalismo, cómo nos cargamos lo peor del neoliberalismo, que es prácticamente todo. Si los bancos se los han cargado, de momento los bancos los vamos a congelar todo lo que podamos. Vamos a tratar de conceder menos crédito, que no tengan capacidad de conceder el crédito que les da la gana, para conceder un crédito que tengan una reserva disponible para atender ese crédito. Estamos hablando de que la financiarización de la economía hay que cortar con ella. ¿En qué tiempo? En el más rápido posible. Os hemos dicho muchas veces que los bancos que están quebrados, que son todos, pero que en España nos ha costado la broma $500 millones y ahora aparecen 160.000 millones de euros más, nosotros no podemos poner un puto euro más para garantizar nada del Banco Santander, del Banco Bilbao Vizcaya, del Banco Sabadell, del Popular, ni un euro más. Y no solo esto, sino que esos bancos, el Bankia famoso, el Bankia que no nos quieren dar el fiscal general de Estado ni nadie los créditos fallidos que ha tenido, para saberlo y para poder meter en la cárcel al señor Blesa a rato y a todos los que haga falta. Y no solo ellos, sino también los que tomaron los créditos, porque ha habido gente que ha tomado créditos de Caja Madrid, y no gente cualquiera, lo que llamamos élites españolas, que más que élites parecen las élites más corruptas de todo el mundo. Pero os estoy diciendo, decíamos, hay que acabar con el neoliberalismo, hay que salvar el capitalismo, todo lo bueno que tiene el capitalismo, que tiene mucho, y nuestro poscapitalismo no será más que algo nuevo que en el fondo utiliza las herramientas que el neoliberalismo ha creado, que nos permite utilizar tecnologías que jamás hubiéramos soñado, que nos permite el tener acceso
a toda la inteligencia, a todo lo creado por el cerebro humano a lo largo de estos últimos 2000 años, tenemos hoy día unas redes que tienen capacidad para que podamos conseguir toda la información que necesitamos. Podemos llegar a conseguir toda la información si nos echaran mano esa gente especializada en obtener información. Si nos facilitaran la información, sabríamos exactamente si los 500 y pico billones de euros de derivados son la cifra correcta o si es muchísimo más. Pero hoy día podemos saber todos los chanchullos que ha hecho el Partido Popular en los últimos 30 años. Todos podemos saber todos los delitos que ha cometido Mariano Rajoy. Estamos hablando de la red. La red nos puede dar todo. Lo tenemos ahí. Solo hace falta que nos organicemos para que trabajando de manera ordenada y sistemática seamos capaces de profundizar en aquello que nos interesa conocer para juzgar a unos, para conseguir el dinero que han robado otros, porque de alguna manera, si no hay entendimientos en las cifras de deuda, algo tendremos que discurrir para ver cómo pagamos la deuda, o bien con quitas, o bien con negociaciones inteligentes y tratar de demostrar que en muchas ocasiones ha habido verdaderos fraudes al concedernos a nuestros bancos o a nuestras empresas créditos que no debían haber concedido porque eran insolventes, o nuestro Estado, que también es insolvente. De todo lo que estamos diciendo, entonces, lo más importante en estos momentos es qué pueden estar pretendiendo hacernos. Y por eso hablo yo de alerta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, como el movimiento 7 jaques. Pueden intentar solo os pongo un ejemplo y hoy no voy a hablar mucho más, porque creo que merece la pena seguir otro día, porque es muy extenso y merece la pena. ¿Qué pasó en Chipre? ¿Qué pasó en Grecia? ¿Os acordáis? Muy simple. Los griegos podían sacar de los cajeros en algún momento 300 euros, en otros 100 a la semana, en otros 50. Pero lo que es cierto que hubo días en que los griegos no podían sacar dinero de los cajeros. Da toda la impresión de que nos quieren joder por ahí. Quiero decir, quieren congelar, por decirlo de alguna manera, los dineros, las riquezas que tienen los ciudadanos. Congelarlas. De momento, lo que llamamos dinero fiat, el dinero, los billetes normales y corrientes, conocéis, que es el dinero fiat, el dinero ese del fiat luce, hágase la luz, que decía el señor, hágase la luz, fiat luce. Hágase el dinero, fiat money. Hágase el dinero quiere decir que coges la plancha de billetes y empiezas a hacer billetes sin tener ningún tipo de respaldo ni del Estado ni de nadie. Fiat money. El dinero fiat ese es el dinero, es el dólar, el euro, el yen, la libra, todos esos dineros no tienen ningún respaldo. Pero pueden pretender congelar nuestros fondos, los pocos, muchos que tengamos en los bancos, en cuentas corrientes, cuentas de crédito, y arrebatárnoslos, o no permitirnos que los saquemos. Esto es casi me atrevería a dar ya hoy día una alerta 2 de las 7 que os voy a dar. Porque alerta 2 es que corramos riesgo de que nuestros dineros no se puedan sacar cuando nos necesitemos. De hecho, en estos momentos en Estados Unidos, no sé la cifra exacta, pero tiempos atrás el FBI controlaba prácticamente cualquier movimiento de 20.000, 25.000 dólares en Estados Unidos y en las islas, digamos, en los paraísos fiscales circundantes. Pero hoy día me dicen que si tú sacas de un banco en Estados Unidos 5.000 euros, pues no digo que te manden a una escuadrilla, o mejor dicho, a una compañía de estos que van con armas y cubiertas las caras, como si fueras un terrorista, pero casi. Me dicen, no sé si es verdad, lo quiero confirmar porque no lo he podido comprobar, que si tú sacas de los bancos americanos 4.000, 5.000 euros, es posible que entres en un registro de tío peligroso para el sistema. Y la verdad es que no deja de ser divertido que nosotros, si queremos tener el dinero en nuestra casa, tengamos problemas. Estoy hablando de Estados Unidos, pero digo, tengo que comprobar ese dato. Jamás os voy a engañar, lo que os digo siempre es verdad. En este momento no sé con exactitud si es cierto ese dato que me han dado, pero lo comprobaremos. Lo que trato de deciros es que si un día os encontráis con que no podéis sacar dinero de los bancos porque quieren congelar todos los fondos que hay en todo el mundo, precisamente para que otros personajes se puedan beneficiar, porque hay mucho acreedor y muchísimo deudor. Pero si si quieren controlar lo que hay, la mejor manera es congelar, por decirlo de alguna manera, la actividad bancaria y que no podamos sacar de los bancos el dinero.
Por lo tanto, si pudiera ocurrir eso de que nos permitieran sacar 200, 300 a la semana para sobrevivir, para vivir, si los tenemos, si no los tenemos es más jodido, pues entonces tendremos que pensar cuál es nuestra conducta con respecto a los bancos. Los bancos no son de fiar, os lo he dicho 1000 veces. La señora Botín ha comprado hoy al Citi su negocio minorista en Argentina. Lo digo para los argentinos, para que vigilen. Pero ¿por qué Ana Botín compra el negocio minorista de banca en Argentina? ¿Me lo quiere explicar? Es ridículo. Tiene aquí unos problemas del carajo de la vena, tiene unos problemas en el Reino Unido que te mueres, y compra eso. ¿Por qué lo compra? Porque seguramente ya está al servicio del Citibank y otros bancos por descontado. Y por lo tanto no nos podemos fiar de nuestros banqueros, ni poco, ni mucho, ni nada. Y no nos podemos fiar de nuestros gobiernos. Si nosotros tuviéramos de presidente del gobierno una persona honrada, con experiencia, no sé, conozco a unos cuantos que podrían ser presidentes del gobierno de España. En caso de necesidad, hasta yo me apuntaría. Lo que es cierto es que o tenemos ministros de Economía y Hacienda y presidentes de gobierno que defienden los intereses de los españoles en este caso, pero lo mismo cuando estéis en Argentina, o en Chile, o en Venezuela, o hay alguien que defiende vuestros intereses en los gobiernos, o estáis vendidos. Y este es el problema que tenemos en un momento en que parece ser que las élites financieras mundiales están pensando en cómo resuelven esta problemática sin resolverla. Quiere decir, buscando solo sus propios beneficios y a los demás que los parta un rayo. Yo creo que he sido bastante explícito para que entendáis lo que quería transmitiros, que he transmitido esta tarde y que aún he transmitido más, con esos empresarios de más de 200 trabajadores con los que de vez en cuando trabajamos para ganarnos la vida también, porque también tenemos que asesorar a gente que puede pagar precisamente por ser asesorada y no desaparecer del mercado. Pero es muy importante que nos demos cuenta de que estamos viviendo un momento impresionantemente difícil y no queda más remedio que enterarse de lo que pasa. Hay que conocerlo todo, hay que informarse, hay que formarse. Nuestro grupo Movimiento 7 Jaques, que puede ser Movimiento de 7 Jaques de Chile o Movimiento 7 Jaques de China, estoy convencido que el poscapitalismo al que queremos llegar, sin romper con lo bueno del capitalismo, no olvidéis que no podemos romper con el capitalismo por más vueltas que le demos. El capitalismo está ahí, es el que nos está condicionando. Y en el capitalismo hay gente muy buena y hay gente que son verdaderos hijos de perra. Eso es lo que hay. Hemos hablado mucho del capitalismo. Hay un cuadro que lo he hecho con una ilusión terrible. Más que nada para que entendierais que el capitalismo es muy importante. Hemos vivido en él 200 y pico años y está ahí. Pero en estos momentos ha cometido fallos. Leerlo a fondo porque está mejor explicado imposible. No, en ninguna facultad os lo van a explicar lo que es el capitalismo, ni ningún economista de estos mierdas que salen en las tertulias. El capitalismo es un sistema que lo invade todo, un sistema social, demográfico, económico, cultural, ideológico, que nos ha tenido viviendo bajo sus alas durante 200 y pico años. Y que, sin embargo, ahora tiene serios problemas, sencillamente porque ni siquiera mutando está consiguiendo resolver los problemas que tiene. En la última esquinica del cuadro os decía, pero las tecnologías que nos ha dado el capitalismo no son compatibles con el propio capitalismo, con los beneficios tan simples que tenía en el pasado. El poscapitalismo se hace necesario y por eso lo estamos defendiendo como un movimiento de verdad y compararlo con los partidos políticos. Esto no es un partido, esto es un movimiento. Lo que trato de deciros, que es muy importante, es que este movimiento puede ayudar a que en Europa vuelva la racionalidad. Ningún partido de izquierdas hoy día es válido con sus ideas del pasado. Ningún partido de derechas es válido porque sencillamente se amamantó del neoliberalismo y se ha amamantado de algo terrorífico, que ha sido la austeridad a lo bestia de todos los ciudadanos de Europa. Ningún partido de derechas tiene sentido en estos momentos en Europa porque no tiene un proyecto para ilusionar a nadie. El Partido Popular menos porque es el partido más corrupto de Europa y hay que echarlo de la política para siempre. Los partidos de izquierda no tienen sentido, pero los partidos de la derecha tampoco, no tienen un posible modelo económico para resolver los temas de los que estoy hablando. Y sin embargo, nuestro movimiento postcapitalista,
que no rompe con el capitalismo más que con lo que hay que romper, tiene muy claro que hay que cargarse el neoliberalismo. El neoliberalismo de estos cabrones, hablando en plata, que lo que pretenden es dejarnos en puras pelotas a todos los ciudadanos del mundo si pueden. O sea, de 7.000 millones nos vamos a encontrar con 10.000 personajes que intentan beneficiarse y jodernos a todos los demás. No se puede consentir. Y como no se puede consentir, creo que es factible en todos los países del mundo, y lo decimos desde España, convencidos, después de aguantar aquí 70 años de una dictadura clara, sin dudas, una dictadura criminal como la de Franco, pero de otra dictadura también, de Felipe González, Santiago Carrillo, Manolo Fraga, el mierda de José Luis Rodríguez Zapatero, y el vendido, comprado, inepto en temas económicos, Mariano Rajoy en estos momentos. Nosotros desde España, siguiendo de cerca todo lo que pasa en los centros más importantes del mundo, creemos que estamos en condiciones de ayudar a conformar movimientos políticos, hemos llamado 7 jaques, porque cuando hablamos de jaques que vamos a dar jaque a algo, a alguien, a cosas muy importantes, jaques, los iremos definiendo con el tiempo, pero se puede empezar y cada uno en su país puede hacerlo como considere conveniente. Lo que trato de deciros es que este movimiento 7 jaques, un movimiento postcapitalista que conjuga lo bueno del capitalismo con lo buenísimo que nos trae el postcapitalismo, con todas las dificultades que hay, sin dudas, tiene que ser una base, un modelo que pueda servir en el mundo en estos momentos, porque hablar de izquierda o derecha, hablar de arriba o abajo, aquí solo hay los que están con el sistema de estos hijos de la gran pu, o los demás que somos los que estamos verdaderamente cabreados y hartos, porque, señores, nos han llevado a una situación que no saben resolver y encima nos impiden resolverla. Tenemos que conseguir tomar el poder para esto, no el poder como lo tomaban antaño y en lo que sueñan todavía gente como Iglesias, Errejón en España, el poder que no tienen ni pajoletera idea de por dónde les da el aire y que deberían ser razonables. Y si este movimiento 7 jaques es capaz de dar un proyecto económico, político y social a Podemos o las gentes buenas del PSOE, tendrían que ponerse, digamos, en nuestras manos para que pudieran ofrecer a la gente algo con sentido común, que en el fondo solo quiere que todo lo que han sido ajustes se reconvierta, que el modelo ese autonómico que hemos creado, que tenía 19 autonomías, se convierta en 7 autonomías, que ese modelo estúpido del que ellos hablan, que la renta básica puede ser otra cosa, como se llama el impuesto negativo de la renta a personas físicas, podemos demostrárselo. Podemos conseguir ahorrar en España 50.000 millones de euros al año sin hacer nada especial, simplemente una ley que hay en Alemania y aplicarla en España, que es que las autonomías se puedan juntar entre ellas para funcionar mejor, para tener menos coste y para tener más capacidad de inversión y más empleo para la gente. Es cierto que en el poscapitalismo, en la robótica, la tecnología 3D, las mil maravillas que han creado estos jodidos neoliberales, pero que hoy día deberían ser todos los grandes responsables metidos en prisión, especialmente los banqueros y grandes empresarios, lo cierto es que nos han dado instrumentos maravillosos para que el poscapitalismo tenga sentido y podamos avanzar. Pero antes de eso habrá que resolver, en lo que queda de 16, 17 y 18, el gran problema de que estamos sin sistema financiero internacional consistente en estos momentos. Nada más, amigos, desde Madrid, en un pequeño rinconcito, pero que tiene toda la tecnología de Internet a vida y por haber, todo lo que se necesita para saber lo que ocurre en el mundo, como digo siempre, al lado del Palacio de la Moncloa, muy cerquita de ellos, pero con más sustancia grisa en este rinconcito y ahí en unos despachos que hay por ahí, más sustancia gris que toda la que pueda ofrecer este gobierno y los gobiernos anteriores de España. Mañana seguiremos hacia las 12:30 y trataremos de deciros si la alerta 2 la podemos mantener, pero ir ya muy vigilantes de los dineros que tenéis en los bancos, que tenéis invertidos y demás, porque que habrá transferencias de riqueza impresionantes es algo inevitable. Iremos tratando de saber lo que pasa para iros diciendo cuándo estamos en alerta 3 o en alerta 4
o la más grave, que sería la alerta 7. Desde Madrid, de nuevo, buenas tardes, en un día caluroso y agradable de otoño, en el que tenemos que soportar un Partido Popular, un presidente de gobierno que da vergüenza a cualquiera que tiene un mínimo de dignidad, y que tenemos que acabar, lógicamente, echándolo, metiéndolo en el trullo, que es lo que procede. Buenas tardes, amigos.